Bienvenidos sean todas a la tercera actividad de Ingeniería del Software 2. En este tema trabajaremos con el diseño detallado del software, donde trabajaremos con el diseño de la base de datos, la interfaz de usuarios y las diferencias existentes entre la UI y la UX, la interfase de usuario y la experiencia de usuario. Entonces, ¿listos? ¿Preparados? Y arranquemos. Bien, muchachos, hemos llegado con este tema al final del trimestre. Después de entender el documento de especificación de requerimiento, el CRS, y conocer los elementos del detalle arquitectónico, es hora de afinar todos los elementos, llevándolo a un nuevo nivel. Este viene representado por el diseño detallado del software, el cual es el arte y la ciencia de transformar los requisitos generales del sistema en especificaciones técnicas detalladas. También podemos señalar que es el proceso de desarrollo de software que se enfoca en traducir el diseño conceptual y arquitectónico en especificaciones técnicas precisas y documentadas, o que es la fase del diseño del software que se encarga de especificar los requerimientos de cada módulo. El diseño detallado sirve como entrada para el proceso de codificación. De estas tres definiciones podemos afirmar que el diseño detallado es la etapa del diseño del software donde se especifican los requerimientos técnicos del diseño arquitectónico. Por tanto, en el diseño detallado se describen las características técnicas de la solución que permitirán el desarrollo del software. Es el paso que sigue el diseño arquitectónico y el que va antes de la codificación del sistema. Por ello representa la ruta que se orientará a los programadores en convertir todo el concepto del software en una realidad. En consecuencia, esta etapa define los componentes, interfaces, algoritmos y estructuras de datos que darán vida al software. Ahora bien, ¿qué objetivos se persiguen al llevar a cabo el diseño detallado del software? El primer objetivo es especificar la implementación del software. Es decir, hay que brindar una descripción clara y detallada de cómo se va a llevar a cabo la implementación, cada módulo, cada componente y cada función que va a cumplir el sistema. Debe servir como una guía para la codificación. Por tanto, tiene que proporcionar a los programadores una hoja de ruta detallada para el desarrollo del software, asegurando que se cumplen los requisitos y el diseño original. Facilita la comprensión del programa. Un código bien detallado y bien documentado facilitará por sí entender lo que es el sistema y también permitirá agilizar el mantenimiento del código, ya que es mucho más sencillo entenderlo. Minimizar los errores. Al definir claramente las especificaciones técnicas, se minimizan los errores de implementación y en consecuencia se garantiza un software más robusto y confiable, aumentando la calidad del mismo. Pero debemos entender cómo podemos cumplir con estos objetivos, qué debemos llevar a cabo, qué necesitamos para poder cumplir con los objetivos de llevar a cabo el diseño detallado del software. Bien, en primer lugar tenemos que comprender los requisitos. Como en todo el proceso que hemos venido analizando y estudiando, comprender los requisitos es un paso fundamental para poder llegar a un fin exitoso. Entonces, antes de comenzar el diseño, hay que asegurarse de tener una comprensión clara de los requisitos funcionales y no funcionales del software. En segunda instancia, hay que analizar los componentes. Cada componente debe ser analizado como un requisito que va a afectar las opciones de diseño y tecnología. Hay que documentar las implicaciones y desafíos que pueden surgir. Hay que mantener el código simple, es decir, escribir código limpio y legible, cumpliendo con los principios sólidos de la programación. Hay que evitar la complejidad innecesaria y seguir las mejores prácticas de desarrollo. De ser posible, trabajar en grupo. Esto implica colaborar y revisar el código en grupo. Trabajando en grupo se realizan las revisiones, lo que permitirá que la retroalimentación de tus compañeros va a mejorar la calidad del diseño. Y por último, realiza pruebas unitarias. Antes de escribir el código hay que crear pruebas unitarias. Esto garantizará que los componentes individuales funcionen adecuadamente. Al cumplir con estos pasos, podemos verificar que cada uno de los componentes diseñados a detalle va a satisfacer los requerimientos funcionales especificados en la etapa de análisis y, por tanto, las necesidades y expectativas del cliente.
Hay que recordar que el modelo de diseño debe proporcionar una especificación de diseño a un nivel de detalle tal que el proyecto quede listo para la fase de implementación o codificación. En base a lo señalado con anterioridad, ¿qué debemos considerar para llevar a cabo el diseño detallado? Para llevar a cabo el diseño debemos considerar 3 elementos fundamentales. En primer lugar, el diseño a nivel de datos: entradas, salidas, bases de datos, tablas, todo lo que está referido o relacionado con los datos que se van a manipular dentro del sistema. En segundo lugar, la interfaz de usuario, es decir, todo lo que involucra el proceso del computador que va a permitir interactuar con el usuario. Y en tercer lugar, los componentes, todo el proceso de definición de componentes, es decir, todos aquellos elementos que forman parte integral del sistema y que no tienen que ver con el usuario, pero que van a permitir el funcionamiento adecuado del mismo. Entrar en el diseño detallado de las bases de datos involucra todo un proceso que refleje cómo diseñar una base de datos, ya que este es un proceso esencial para garantizar una estructura organizada y eficiente en el almacenamiento y manejo de la información. En esta etapa se generan documentos como el diagrama entidad-relación, el diccionario de datos, los diagramas de clase y otros objetos que permitirán conocer bien la estructura de los datos utilizados en el software. Esta documentación permitirá identificar las tablas con sus atributos, los tipos de datos de los atributos, las relaciones entre tablas, en el caso de definir trabajar con el modelo relacional de datos. Asimismo, nos permitirá una mejor comprensión de los datos. La documentación proporciona una comprensión clara de la estructura y el contenido de las bases de datos, lo que facilita a las partes interesadas el acceso a los mismos y su uso eficaz. Una mayor eficacia. Disponer de documentación actualizada reduce el tiempo y el esfuerzo necesario para buscar la información y disminuye el riesgo de errores al realizar cambios en la base de datos. Colaboración agilizada. La documentación ayuda a fomentar la colaboración entre los administradores de bases de datos, los desarrolladores y otras partes interesadas al proporcionar una comprensión común de la estructura de los datos y los flujos de los mismos. Permitirá mejorar la auditabilidad. Al realizar un seguimiento de los cambios en la base de datos, proporciona una referencia para los auditores y el cumplimiento de la normativa. En fin, la documentación permitirá mostrar todas las especificaciones necesarias de la base de datos para que los programadores tengan los insumos necesarios para poder definirla en un sistema gestor de base de datos. Es importante resaltar que este proceso de definición y diseño de una base de datos es contenido que ustedes ya trabajaron o vieron en las unidades curriculares bases de datos y modelado de datos. La interfaz de usuario es el punto donde los usuarios se conectan al sistema. Es la ventana del software para que las personas podamos interactuar con él. Por ello, es responsable de la apariencia, la interactividad, la usabilidad, el comportamiento y la sensación general del producto. También podemos señalar que es una rama del diseño que se ocupa de las herramientas que se utilizan para interactuar eficazmente con determinados productos, o que es el proceso de crear la apariencia, el comportamiento y la interacción de las interfaces de usuario en sistemas informáticos. En base a estos 3 elementos, podemos afirmar que el diseño de la interfaz de usuario es el proceso donde se define la apariencia y el comportamiento de un sistema para interactuar con los usuarios. Ahora bien, ¿por qué debemos considerar que esta fase del diseño es importante? ¿Qué importancia o qué relevancia toma la UI, el diseño de la UI dentro del sistema? Porque es la parte que se enfoca en la interoperabilidad del sistema con los usuarios. Por tanto, van a impactar en la calidad del mismo, ya que ellos pueden definir cómo van a interactuar con él. Por lo que su usabilidad, eficacia y satisfacción de parte de los usuarios son fundamentales para poder crear una imagen de marca. Un ejemplo de esto lo tenemos en las interfaces de las distintas aplicaciones de redes sociales. Al ver una pantalla determinada, podemos saber a cuál red social pertenece. Entonces, para llevar a cabo el diseño de la UI es importante conocer cuáles son los componentes que contiene. En primer lugar, los elementos de navegación. Los elementos de navegación ayudan a los usuarios a navegar por una interfaz. Algunos ejemplos de estos elementos
son las barras deslizantes, los campos de búsqueda, las flechas de retroceso o de avance. En segundo lugar, los controles de entrada. Los elementos en las páginas que permiten a los usuarios ingresar información son los controles de entrada, los elementos input, botones, casillas de verificación, campos de texto, de números, checkbox, radium button, selección de 1, 2, cuadrículas, entre otros. En tercer lugar, los componentes informativos. Se utilizan para comunicar información al usuario. Por ejemplo, una barra de progreso debajo de un video cuando se está descargando señalaría cuánto se ha descargado del mismo. O un mensaje que se le envíe a un usuario de que se está procesando, un tiempo de espera, un spinner en progreso indicando que se está procesando algo. También tenemos los contenedores. Los contenedores organizan el contenido en secciones fáciles de digerir. En lugar de listar títulos debajo de una pestaña, se puede utilizar un contenedor como un menú de acordeón para ocultar o mostrar contenido. Muchas veces los diferentes menús, al pasar el mouse sobre un texto, despliega un contenedor con más alternativas. Esa es la idea de los contenedores. En este sentido, es importante considerar que para llevar a cabo el diseño de la interfaz hay que tomar en cuenta algunas consideraciones. Estas están, en primer lugar, la usabilidad, que se refiere a la facilidad que se le otorga al usuario de encontrar fácilmente lo que quiere. Para ello, la navegación debe ser fácil de usar y comprender. Por tanto, es importante utilizar una estructura y organización lógica en el diseño. La consistencia se refiere a que la interfaz se comporte de manera uniforme y con elementos visuales consistentes en todo el ambiente. Es decir, colores, estilos, fuentes, botones, menú, de manera que los usuarios se puedan familiarizar rápidamente con la interfaz y navegar sin ningún tipo de problema. Los elementos visuales. ¿Qué pensarías de una web o un sistema donde sus colores y presentación no sean del agrado del usuario? Bien, entonces al definir la interfaz de un usuario, haz un diseño que sea atractivo. Para ello utiliza colores armoniosos, imágenes de alta calidad, entre otros que hagan que los usuarios se sientan atraídos por tu página. La retroalimentación visual. Es fundamental informar a los usuarios qué están haciendo en el sistema en un momento dado. Por ello mensajes como espere cargando la información o procesando datos o pantallas que muestren barras de progreso, así como también cambios de colores en enlaces al pasar el mouse por encima o por un botón, son indicativos de una buena retroalimentación visual. Y por último, la adaptabilidad. En la era de los dispositivos móviles, teléfonos, tabletas y muchos otros, el tamaño de la pantalla varía según el modelo. Por lo tanto, es primordial que tu diseño sea adaptable a estas variantes de pantalla. En la programación web, el diseño responsivo es fundamental para lograr la misma. Bien, para lograr el objetivo final de lograr un buen diseño de interfaz de usuario, se dan algunas sugerencias para lograr este cometido. En primer lugar, hay que formatear el contenido, de manera que el mismo se ajuste a las pantallas del dispositivo previsto. Tal como dije con anterioridad, el diseño responsivo en la web es fundamental en este aspecto. Los usuarios no tienen que estar haciendo zoom o desplazarse horizontalmente para ver todo el contenido de una página. Lo ideal es que todo en la página quepa. Bajo ciertas condiciones se podría hacer los desplazamientos. Es fundamental el contraste de una página. Hay que asegurarse de que existe un contraste adecuado entre el fondo y los elementos de la página, como el texto, para aumentar la legibilidad. Cosas como, si tenemos un fondo negro, colocar una letra azul oscuro es poco legible. Entonces, esos elementos hay que tener cuidado. Es fundamental alinear todos los elementos, no solo aplicarlo a los textos. Existe la mala costumbre que las alineaciones se hacen sobre los textos, pero no solamente ellos. También hay que alinear todos los elementos. Esto implica botones, imágenes, para que demuestren la relevancia y la relatividad que tienen estos ante los usuarios. Las imágenes tienen que tener una buena resolución. Altas resoluciones en las imágenes es esencial para todos los activos de imágenes. Imagínense una página web donde no se vean bien las imágenes, dejarían mucho que desear. Y que existan respuestas. Hay que asegurarse de que el diseño de la interfaz del usuario responda. Ya sea que los usuarios vean la interfaz de usuario en una pantalla grande, pequeña, en modo vertical o en modo horizontal, deben poder leerla y manobrearla con facilidad. Y ya por último, dentro del diseño de la interfaz de usuario, resulta importante establecer
algunas diferencias entre lo que es la UI y la UX. Esto debido a que vemos cómo en diferentes ofertas de trabajo se solicitan diseñadores UI, UX, pero ¿qué es esto realmente? ¿Qué significa? ¿Es una sola cosa o son cosas diferentes? En este sentido es importante aclarar que aunque estén estrechamente relacionados, son dos cosas distintas. La UI se centra en el diseño de la interacción con el usuario, los elementos visuales de una web, garantizar las rutas de navegación y que todo lo que se muestra sea visualmente atractivo y funcional. En cambio, la UX se centra en satisfacer la intención del usuario, ofrecer soluciones eficaces a los problemas y las numerosas preocupaciones de los usuarios de Internet. La UX se fundamenta principalmente en la experiencia de los usuarios en el uso de los diferentes sistemas, y de ahí sus preocupaciones. Por tanto, la UX es un proceso que integra la UI. Simple y llanamente, en la UX analizamos a un usuario que según lo que él conoce, ha visto en los sistemas de Internet, qué le preocupa, que debemos atacar para poder hacer un buen diseño de la interfaz. Muy bien, muchachos, ya con este contenido finalizamos la unidad curricular. En relación al tema que he visto hoy, ya saben, cualquier duda, pregunta o sugerencia o comentario, usen el hilo de preguntas establecidos en el aula virtual de clase. Así que hasta la próxima.